El caza XF-84H Thunder Screech, el avión turbohélice más rápido y ruidoso de la historia. El Republic XF-84H es uno de los aviones más infames de la historia de la aviación. Su legado es tan negativo que ni siquiera se hicieron registros del insoportable sonido que provocaban sus potentes hélices. Nació en 1950 y fue diseñado para mejorar los aviones de guerra de Estados Unidos durante la Guerra Fría. El avión no era popular entre los ingenieros, pilotos y operarios. Durante sus pruebas, el sonido que emitía causaba desde náuseas, dolores de cabeza agudos y hasta convulsiones. Su fama es tan negativa que se afirma que ha llegado a provocar varios abortos espontáneos. Inclusive, al pasar el tiempo de pruebas, muchos operarios se negaban a trabajar en el programa. Prácticamente las personas encargadas fueron bajándose del proyecto. Primero lo hizo la Armada y luego la Fuerza Aérea lo terminó cancelando. El Republic XF-84H fue apodado como Thunder Screech, algo así como tormenta chillona, y su más grande legado fue el de ser el avión más ruidoso de la historia. Conozcámoslo con más detalles. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Durante la Guerra Fría se diseñaron aviones que pudieron superar todas las bases tecnológicas de aquel entonces. Entre estos aviones tenemos al Blackbird, un avión de espionaje que establecería las bases de la aviación estratégica, y el icónico A-10 Warthog, que con su cañón de 30 milímetros fue capaz de destruir incontable cantidad de objetivos y estableció un modelo estético como nunca antes en la historia. Sin embargo, no todas las investigaciones llegaron a construir un avión eficiente y eficaz. Varias de ellas tuvieron muchos contratiempos y ciertos sinsabores significativos. Algunas de estas plataformas llegaron a tener un aspecto extraño e inclusive llegaron a ser antiguas para su época. El avión Thunder Receptor, por ejemplo, tenía unos motores de cohetes propulsores inexplicablemente obsoletos en su momento. Ni hablar del aspecto extraño del Northrop Tacit Blue, que parecía haber sido pensado para ser el avión más feo de la historia. Entre estos aviones peculiares y no tan exitosos, encontramos el avión más ruidoso del planeta. Hablamos del XF-84 Thunder Screech. Era una aeronave tan escandalosa que llegó a enfermar a los técnicos que lo operaban en tierra. Los inconvenientes del XF-84H. El Republic XF-84H fue el resultado de querer hacer un avión rápido y potente. Tenía una turbohélice de cola en T de un solo asiento y un ala en forma de flecha. Y apenas comenzaron las pruebas de sus hélices, allá por 1955, ya era reconocido como el avión más ruidoso jamás construido. Ni el bombardero ruso Tupolev pudo competir con el Thunder Screech para ser el avión más veloz de la historia. Tenían tanta fuerza de choque las ondas de sonido de este avión que podían derribar a un hombre adulto al suelo y también podían ocasionar náuseas y dolores de cabeza en las tripulaciones y operarios de tierra. Y no solo podía atacar a personas, también era capaz de desestabilizar las torres de control, ya que producían daños por vibración a los controles eléctricos. Incluso llegó a mudar las pruebas de vuelo lejos de aeropuertos cercanos. El proyecto jamás pudo realizarse de forma completa y se canceló en 1956. Un año antes de que se iniciaran las pruebas. Básicamente, el Thunder Screech tenía un comportamiento inestable debido al poder de rotación supersónica de sus hélices. Y era un avión que pretendía seguir con el legado de algunos de sus modelos base que lo inspiraron, como por ejemplo el icónico Thunderbolt P-47 de la Segunda Guerra Mundial. Y su mismo nombre indica un despropósito absoluto. Los aviones cazas de la Armada de Estados Unidos, propulsados por turbofanes, tenían buena fama y sus nombres derivaban de un buen comportamiento, a pesar de que tuvieran sus fallas. Por ejemplo, el F-84 era un avión delgado y tenía un potente y esbelto motor de flujo axial. Estos motores hacían que la trayectoria del aire saliera con una línea recta de adelante hacia atrás. Antes del F-84, los motores de flujo centrífugo comprimían el aire haciéndolo girar hacia afuera.
Los apodos de las naves daban cuenta de un aspecto positivo muy notable. El F-84F se lo apodó con el nombre de Thunderstreak, que en español se puede traducir como una ráfaga de trueno. Luego estaba el modelo F-84F y RF-84F de la misma familia, que se les apodó como Thunder Flash, es decir, un trueno veloz. En cambio, el Thunder Screech recibió un apodo sin demasiada gloria por uno de sus pilotos de prueba. Thunder Screech se puede traducir como tormenta chillona, y es lo que efectivamente caracterizaba a la aeronave, su potencialidad para hacer ruido y causar malestar físico a todos los que lo operaban. Henry Baird, un piloto de pruebas del Republic, fue uno de los dos únicos hombres que volaron el Thunder Screech. Y lo primero que recuerda cuando tuvo que comentar su experiencia fue como un jefe de tripulación cayó al piso, agitando sus extremidades en una de las pruebas de sus motores turbohélices. A tal punto llega su legado que hasta la actualidad ostenta el récord mundial de ser el avión más ruidoso de toda la historia de la aviación. Pero en realidad querían diseñar un avión veloz, no necesariamente ruidoso. Fue construido para el laboratorio de hélice de la Fuerza Aérea en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. El Thunder Screech fue diseñado teniendo en cuenta el fuselaje del F-84F Thunderstreak, pero en el caso del Thunder Screech se le instaló con un motor turbohélice XT40A1 de 4.360 kilovatios. El motor estaba envuelto por una carcasa ubicada detrás de la cabina del piloto y soportaba las potentes hélices que giraban a velocidades supersónicas, es decir, que alcanzaban unos 1.450 kilómetros por hora, llegando a tener así un Mach de 1.18. El motor de turbina también tenía un refuerzo capaz de generar una fuerza de empuje si usaba un postquemador. Este era capaz de llevar los 4.360 kilovatios a 5.390, aunque este nunca se llegó a utilizar. Las hélices tenían unos 4 metros de diámetro, eran 3 palas de acero y tenían punta cuadrada. Las hélices de este avión eran constantemente probadas, y era lo que causaba tanto malestar en los ingenieros y operarios. Pero había una buena razón para probar las hélices. Pensemos que los primeros aviones caza, como el P-80 o el F-84, eran como una Ferrari antigua. Podía ser rápido, pero luego de un tiempo de recorrido. Los aviones lograban grandes velocidades, efectivamente, sin embargo, no en el tiempo necesario que la Armada estaba buscando. Los aviones caza de la época requerían de pistas largas para alcanzar la velocidad óptima. En el caso de los aviones propulsados con hélices, la cuestión era diferente. Tenían una potencia mucho mayor. Por ejemplo, el P-51 tenía que alimentar el poder de sus hélices con prudencia, porque si cortaba el acelerador con un cortafuegos, todo el avión intentaba contrarrestar contra el par de la hélice y producía mucha inestabilidad. El problema era que si la hélice giraba en el sentido de las agujas del reloj, el avión terminaba virando hacia la izquierda y saliéndose de la pista por completo. En resumidas cuentas, en comparación con los aviones propulsados por turbofan, que necesitaban de pistas largas para alcanzar velocidades altas, las diseñadas con turbohélice promovían una mayor potencia en un breve periodo. Por ello es que los ingenieros querían probar hélices supersónicas para ver si podían obtener lo mejor de ambos mundos, la velocidad de los reactores y la capacidad de respuesta de la hélice. Este diseño nunca significó que el avión llegara a ser supersónico. Toda la estructura de la parte delantera acababa funcionando como si fuera un gran freno de velocidad. Solamente las puntas de las hélices eran supersónicas. Estas giraban de forma constante y eran las causantes del ruido que se generaba. ¿Por qué el avión era tan ruidoso? Hablamos de un zumbido incesante muy distinto al que podemos imaginar, o al convencional de cualquier avión. Inclusive, en las grabaciones que se hicieron, no se replicó lo que realmente aconteció. Cualquiera que escuchara estas grabaciones creería que es como cualquier otro avión normal. Sin embargo, el zumbido original era muy diferente, y la razón del por qué era tan ruidoso se encontraba en el mismo diseño de las hélices del avión. Las hélices estaban diseñadas de una forma tan innovadora que extendían unas ondas de choque al ambiente, y es lo que causaba tantas molestias. Los ingenieros de la época, al intentar mejorar sus motores a reacción, terminaron con una plataforma de vuelo muy ruidosa. Pero para comprender qué es lo que provocaba esta necesidad de probar ambos modelos, es decir, con hélices y motores a reacción, y cuáles son las causas físicas del ruido,
tenemos que comenzar desde un principio. De esta forma llegaremos a comprender cómo es que pensaron los ingenieros de aquel entonces. ¿Qué son los motores a reacción? Básicamente, un motor a reacción es una máquina capaz de generar una alta fuerza de empuje. Para producir esta fuerza, se necesita generar una serie de transformaciones termodinámicas a un determinado flujo de aire. Este mecanismo no hace más que replicar las leyes de Newton, sobre todo la tercera, que determina que cuando se origina una determinada fuerza, se crea una fuerza igual y contraria a la original. El motor de reacción replica esta ley en su diseño, y de ahí deriva su nombre en reacción. Lo que hace es reaccionar ante las fuerzas del aire contrapuestas. El diseño básico de los motores de reacción es bastante antiguo. Ya Herón de Alejandría, en el siglo I, desarrolló la máquina de aire llamada Eulípila. Aquí, una cámara de aire en forma de cilindro expulsa aire y provoca que una esfera pueda girar sobre su eje. El diseño de Herón fue innovador, pero nunca fue replicado en la vida real. Todas estas primeras máquinas lo único que hacían era aplicar las leyes de Newton, que determina el efecto de una fuerza y lo que provoca en el entorno. Por ejemplo, una persona que rema en un bote origina este tipo de fuerzas contrarias. Los remos giran en dirección contraria a donde se pretende ir para que sea la fuerza contrapuesta del río la que propulse el bote hacia adelante. Existen muchos tipos de motores a reacción, ya sea un turborreactor, un turbofán y un turbohélice, y en todos los diseños se utiliza una turbina para producir un chorro de gas que crea la fuerza de empuje primaria. Esta introducción nos permite comprender que en la aviación se diseñaron distintos tipos de motores, utilizando este concepto básico de producir una fuerza para generar la contraria, y así producir una fuerza de empuje hacia una dirección. Todo motor a reacción produce una compresión del flujo de aire y una constante presión y expansión del mismo. El objetivo es modificar el aire o el gas de entrada para que salga con un mayor empuje en la salida, y es lo que produce la fuerza suficiente para impulsar y mover el avión. En esencia, el motor a reacción se encarga de que un flujo de aire o gas entrante salga a una velocidad mayor que con la que ingresó. A esto se le suele denominar como impulsión a chorro, y son fuerzas que se producen a una alta velocidad. En el caso del Thunder Screech, se montó un motor a reacción por medio de una turbohélice. El diseño básico de estos aviones consiste en colocar una hélice delante de un reactor, que es propulsado por una turbina, la cual se encarga de generar un gas potente. Básicamente, el Thunder Screech fue un avión más pensado para optimizar este diseño establecido de los motores a reacción, y agregándole una potente hélice que aproveche la eficiencia probada de estas máquinas. Por aquel entonces, la Armada de Estados Unidos estaba necesitando aviones que pudieran alzar vuelo haciendo recorridos cortos. Esto permitiría diseñar un avión eficiente para despegar de enormes portaaviones que tienen unas pistas mucho más cortas que las que se pueden encontrar en tierra. Es decir, que necesitan aumentar el rendimiento de ascenso de los aviones, y por aquel entonces, los aviones no eran especialmente buenos para realizar estas tareas. Y como vimos, los aviones impulsados por hélices parecieran ser un poco más eficaces en este aspecto. Por ello es que los ingenieros se concentraron en diseñar nuevas hélices. La idea era que un nuevo avión sea capaz de aumentar su poder de ascenso y así poder despegar de los portaaviones de guerra. Básicamente, en el diseño de estos nuevos aviones, la velocidad era un factor clave. Si se alcanzaba una gran potencia máxima al principio del vuelo, se podían construir aviones interceptores más veloces que los del enemigo. Por ello es que el Thunder Screech tenía un diseño de hélice supersónica. En otras palabras, el objetivo era fabricar una hélice que giraba mucho más rápido que una hélice convencional, y pudiera de este modo alcanzar velocidades máximas en un breve tiempo. Pero como se pueden imaginar, crear una hélice supersónica no era una tarea sencilla. La velocidad es supersónica cuando es capaz de alcanzar o superar la velocidad del mismo sonido. Hablamos de unos 1200 km por hora sobre el nivel del mar. El problema del avión Thunder Screech se encontraba, esencialmente, en las puntas de las palas de sus hélices. El principal inconveniente era la cantidad de aire que se generaba en cada una de estas palas, 3 en total. La velocidad del aire se acumulaba alrededor de las palas giratorias de la hélice, y eran fuerzas que aumentaban de forma constante, principalmente en las puntas. Dicho de otra forma, desde la raíz de la pala y hasta su punta, la velocidad del aire iba en aumento. En la punta de la pala,
el aire salía expulsado a una velocidad mayor que la que había originalmente en la raíz de la pala. Esto se producía muy a pesar de que la velocidad de rotación era la misma en todos los componentes de la hélice. El efecto se debía porque la punta de la pala siempre recorría una distancia mayor que el resto de los componentes de la turbohélice, y era lo que hacía que la velocidad lineal fuera mucho mayor en la punta. Cuando el avión comenzaba su vuelo, las puntas de las hélices se iban acercando a la velocidad del sonido. Esto ocasionaba que el aire fuera cada vez más y más compresible, lo que significaba que disminuía su volumen y se volvía más denso. Esta compresibilidad del aire, junto a las grandes diferencias de presión, daban como resultado unas burbujas de aire inestables. Son estas burbujas las que terminaban produciendo ondas de choque alrededor de las puntas de la hélice, y es lo que se percibía como un ruido de terror. Inclusive, cuando se estaban haciendo pruebas en la Tierra y producía este ruido, se llegaba a escuchar hasta unos 35 kilómetros de distancia. ¿Para qué sirvió el avión más ruidoso de la historia? Pero las pruebas sirvieron para que la Fuerza Armada pudiera sacar algunas conclusiones relevantes. El motor del Thunder Screech funcionaba a toda velocidad prácticamente todo el tiempo, y la hélice podía girar unas 2100 revoluciones por minuto. La potencia de giro no era un problema. Apenas se encendía, ya era capaz de alcanzar una potencia sin parangón. Pero una mayor potencia no siempre significa que mayor eficiencia de vuelo. El aire modificado por las potentes hélices producía de forma automática una disminución en la resistencia y una significativa reducción en la eficiencia de la hélice. Inclusive, la hélice podía salir desprendida por las fuerzas mecánicas arrolladoras. Por ello es que se comprobó que para mantener la eficiencia de una hélice, el factor velocidad equilibrado era clave. La eficiencia de una hélice dependía no solo de su velocidad, sino también por la potencia del motor que la sustenta. En ulteriores pruebas también se determinó que la eficiencia de la hélice se desplomaba rápidamente cuando la misma giraba a velocidades más altas. Básicamente, a medida que el aire se vuelve más inestable, obstaculiza el desempeño de la hélice. Las hélices, si giran a velocidades supersónicas, eran insostenibles en el tiempo. El avión de un momento a otro podía fallar. Si los aviones de hélice pretendían competir con los aviones a reacción, los ingenieros necesitaban evitar esta caída de la eficiencia. Uno de los puntos en el diseño que intentaron los ingenieros para mejorar la eficiencia fue la de reducir la longitud de las palas, lo cual produjo un retraso para que se formen ondas de choque. Sin embargo, esto por sí solo no fue suficiente para evitar los problemas de eficiencia de una hélice supersónica. Los decibelios reales alcanzados por el avión nunca se registraron oficialmente. Esto quizás se debía a que querían evitar una vergüenza nacional. El XF-84H voló apenas unas 10 horas, pero gracias a diversas pruebas se recopilaron muchos informes, estadísticas y registros que permitieron desarrollar y mejorar la propulsión de otros aviones. De hecho, sus pruebas permitieron avances en plataformas que se propulsaron por aire, como las llamadas turbinas de aire RAM. Estos fueron sistemas diseñados para mantener la energía de los sistemas en caso de fallas y sirven para evitar choques catastróficos. Solo se construyeron 2 modelos y apenas uno de ellos no fue desmantelado por completo. De hecho, fue restaurado en la década de 1990 y exhibido en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A pesar de esto, Thunder Screech sigue siendo el único turbohélice del mundo capaz de propulsarse por la postcombustión. Si se hubieran superado sus problemas técnicos, sería el avión turbohélice más veloz del mundo. En cambio, la irritación que causó provocó que su legado fuera mucho menos distinguido. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.